Hoy en día vive más gente en la ciudad que en el campo, hace ya bastante tiempo, ¿no? Francisco Múgica, el padre, es decir, el emigrante, el bisabuelo de José Múgica, es un ejemplo de esto. Primero ha emigrado de Tolosa a San Sebastián, es decir, hay una migración interna. Hay muchos emigrantes, por ejemplo, en Vizcaya, que sabemos que primero emigran a Bilbao o a la margen izquierda y luego dan el salto. Es decir, hay un proceso de recolocación y las salidas pueden ser o en las ciudades, una migración interna o una migración a América, que es una salida que en aquel momento realmente atractiva, ¿no? ¿Es usted español? Somos vascos. De una tierra de vinos. Iremos a California o a Oregón. Cultivaremos la uva. ¿Tienen tierras ahí? Compraré una parcela. Gracias mil, señor... ¿Cómo? Sí. Entonces, en este caso, es muy posible aventurar o pensar que cuando él piensa emigrar no con ese día de atractivo, como fue Iparraguirre, de ir a traer una bajada con miles de ovejas, que lo intentó, sino posiblemente hay una ciudad como Montevideo, donde, bueno, pues una ciudad más grande, en la que posiblemente había sitio para serenos, sitio para alguien que hiciera faroles, o sitio para cualquier tipo de oficio que fuera urbano o importante. Hay mucha migración, por ejemplo, de Donostia, de chocolateros, que tiene mucha fama en Uruguay, artesanos de todo tipo, zapateros, los de Sparren, que es un lugar en Iparralde con mucha tradición en zapatería. Lo que hacen es emigrar en masa, van a Uruguay, van a Argentina, van a Chile, van a Cuba, pero no van a cultivar, van a producir zapatos. O sea, que podemos decir que eran trabajadores cualificados, que iban a algo ya muy concreto. Exactamente, además en un lugar en el cual había una demanda. Claro, Montevideo se había creado 40 años antes, eso es fines del 18, empezó siendo 4 casas, pero en el siglo XIX pasa de ser una ciudad de 5.000 habitantes a tener aproximadamente medio millón a final de siglo. Es decir, es un crecimiento urbano muy importante, con todo lo que eso exige. De hecho, el propio Francisco, sabemos que poco antes de irse aún estaba trabajando también en cosas de hostelería, estaba siendo también posadero. Es otro oficio que efectivamente se haría en América tiene futuro. Es decir, los que van necesitan un sitio para estar. En Estados Unidos hay pastores vascos, pero hay vascos que van a ofrecerles el servicio del hotel a los pastores, es decir, el alojamiento es importante. Así que, animados por ese espíritu emprendedor y por la tierra de oportunidades que parecía ser América, Francisco Múgica y Catalina Cipriani, los bisabuelos de José Múgica, decidieron cruzar el Atlántico en 1842. 2 años después de casarse, saltan a América. Y a mí es una fecha que me parece rara, porque en 1842 está prohibida la emigración a América. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, técnicamente no está. España no ha reconocido la independencia de las colonias americanas, no lo hace hasta el año 53, con lo cual técnicamente son provincias rebeldes, con lo cual legalmente nadie puede pedir un pasaporte para emigrar a esos lugares. Pero el año 42 es interesante en Guipúzcoa en concreto, es una suerte que tengamos esta fecha porque tenemos la documentación de esta emigración. Al acabar la guerra carlista, el gobernador de Guipúzcoa, viendo cómo está la situación del país, es el año 40, hace un decreto que es absolutamente excepcional. Viene a decir que va a conceder de manera totalmente gratuita y totalmente a lo que quiera pasaportes para llegar a América a aquel que lo pida, fundamentalmente por la situación en la que ha quedado el país después de la guerra. Es decir, situación de destrozo, con mucha gente que quiere escaparse, con un problema económico grandísimo después de todo el descoque que ha habido en años de guerra. Y es una ventana de unos 2 años, entre el 40 y el 42, en el cual solamente en Guipúzcoa tenemos registros de gente que pide pasaportes y que va a América. Y efectivamente este es uno de ellos, pero en todo caso, fuera legal, fuera ilegal, sabemos que durante la guerra, en este momento y después, la migración en este momento, fundamentalmente en Río de la Plata, es importantísima. El impacto migratorio era tremendo. Sabemos por algunas crónicas periodísticas que cuando se inicia las festividades del 1 de mayo se dicen discursos en 4 o 5 lenguas, porque los trabajadores que hay son... Hay comentarios de escritores de la época, periodistas incluso, argentinos y eso, y hablan de la presencia de vascos que llevaban tareas adelante y eso. De hecho, en la década de los 40, entre el 40 y el 50, en Montevideo lo llaman la etapa vasca de la emigración, o la etapa de los barcos de vela, porque realmente el gran aporte migratorio de esa época son vascos del norte y del sur que llegan en estos barcos de vela. Ellos viajaron en la fragata Chateaubriand. Entonces, claro, esas fragatas todavía no tenían vapor, toda vela. Entonces, cuando la gente ve las fotos de esa época de pasajes, claro, se echa para atrás, porque todavía no hay ninguna chimenea. Hay una vela, luego calculamos que del orden de 2 meses
tardaría el viaje. Bueno, pues aquí tenemos precisamente una de aquellas fragatas francesas, la bandera lo deja bien claro, en el puerto de San Sebastián. Bueno, es pequeño, podía transportar a poca gente. Hay que pensar también que en otras horas de 2 meses de viaje había que llevar también la alimentación para la gente que iba dentro. Es decir, que realmente era un transporte, aparte de incómodo, realmente caro. Es decir, hay que pensar que quien en aquel momento decidía dar el salto de ir a América, pues tenía que hacer una inversión fortísima. ¿El caserío está habitado? ¿Vive gente? Sí, vive un matrimonio, doña María Rústica y su esposa, se apellida, por cierto, Mújica. ¿Qué me dices? Sí. ¿No será pariente? El ejercicio de la paciencia suele tener premio y después de muchas horas indagando en los archivos, conseguimos encontrar joyas como esta, el contrato de embarque de los bisabuelos de José Mújica. Y es el contrato en pasajes, 17 de febrero de 1842, es la obligación, 1.500 pesetas pagó Francisco Mújica Yeregui para poder ir en el barco. Sí, de hecho sabemos que Francisco o Catalina, cuando hacen el viaje, se llevan a 2 hijos que ya han tenido, uno de 1 año y medio y una de 7 meses, y también a una hermana de Catalina, y pagan por el pasaje de esos 3 adultos y 2 niños 1.500 pesetas, que en aquella época era una cifra exorbitante. Un poco para calcular, podía ser el salario de 1 año. Luego aquí también dicen si iban en el entrepuerto o en la cámara, ¿no? Que sería como primera clase y segunda clase. Sí, había 2 clases. Los nuestros eran de entrepuente y otros de cámara. Y se estipula un menú muy concreto. 2 meses comiendo lo mismo todos los días. Bueno, 2 meses comiendo, ya empezando por ahí, para mucha gente puede ser importante, ¿no? Pues había que tener una alimentación que aguantara en el barco, que no se pudiera y que más o menos fuera lo suficientemente equilibrada con lo que sabían entonces, ¿no? Y bueno, pues dentro de lo que cabe, pues sí que es cierto que hacen una alimentación más o menos abundante. Lo que es abundante es interesante porque mientras el pasajero coma, no se va a quejar. Tú mira por qué todavía hoy en día, aunque tengamos los aviones los aviones low cost y demás, en los de larga duración no quitan la comida porque saben que el tiempo que uno esté comiendo no se va a dedicar a perder el tiempo y a preocuparse y a montar algún tipo de problemas, ¿no? Veo que desayunan una copa de aguardiente y galleta. Y habrá vino posiblemente todo el tiempo y es muy poco habitual que tengan agua y si hay agua siempre es mezclada con vino. Nos parece extraño, pero en aquel momento los médicos recomendaban que hasta los niños tomasen vino en vez de agua, tomasen alcohol en vez de agua y tiene su lógica. Es decir, el agua si no está tratada no tiene, pues puede tener gérmenes y realmente es problemática, ¿no? En cambio, lo que tiene alcohol, pues el alcohol sabemos que mata los gérmenes. Y aquí, por ejemplo, pones dos típicas menús, uno de un barco francés o de una corbeta española, son muy similares. Si te das cuenta, la base es fundamentalmente legumbres. El puchero con legumbres, sopa de legumbres, guisado, legumbres guisadas, es decir, legumbres en la comida, legumbres en la tarde y en el almuerzo sopa, posiblemente con legumbres, ¿no? Y realmente en ambos es igual. Luego, pues carne de tocino o carne que esté ahumada, carne que se pueda conservar. O el bacalao es importante, el bacalao salado tiene una conservación muy grande, con lo cual es legumbres, bacalao, carne y luego la galleta. La galleta es, no es lo que pensamos hoy que son las galletas, es decir, estos dulces, no. Era pan retostado, con lo cual no tenía nada de agua y se conservaba mucho más tiempo. Una dieta, desde luego, no muy variada, pero bueno, en ese caso era abundante. Aunque monótona, esta dieta conseguía que los pasajeros del Chateaubriand llegaran a Montevideo en buenas condiciones. ¿Qué diferencia hay entre ir en entrepuente o proa o ir en cámara? Pues como hoy en día ir en turista a ir en business, en primera, es decir, es lo mismo, es comodidad, en entreplanta, en la parte más baja, vas a compartir una sentina, tendrás pues igual posiblemente pues camas 3-4 una encima de otra, tienes que compartirlo con toda la gente, tienes poco espacio, la calidad de la comida es menor, los servicios que te ofrecen son menores, es decir, es eso, ¿no? De hecho, los países americanos, cuando tienen que hacer listas de migrantes, nunca incluyen a los de primera, nunca los incluyen como migrantes. Se entiende que el emigrante hace el esfuerzo justo para trasladarse y entiende que la persona que hace en primera pues es un turista, por decirlo de alguna manera. Sí. Está claro que Francisco y Catalina no embarcaron rumbo a Uruguay de vacaciones, como demuestra el exigente contrato que tuvieron que firmar antes de partir.
En el contrato participan, pues por una parte Francisco Múgica y por otra parte Manuel Echenique Borrandía, comisionado, es el comisionado para el pago de este pasaje a Montevideo, ¿no? Este comisionado es lo que luego acabará llamándose agente de migración. Las grandes compañías que se encargan del transporte, las compañías marítimas o incluso empresas comerciales o simplemente empresarios que están en Uruguay, en Argentina y que quieren mano de obra, necesitan, lo que hacen es pedir e intentar que esos comisionados le encuentren gente y financiarle el viaje a cambio de tener pues esos empleados seguros, ¿no? Y claro, aquí lo interesante es eso, como se ve que efectivamente no tiene acceso al dinero al momento para pagar, pero claro, lo importante no es tener el dinero, sino tener acceso a que te puedan dejar el dinero, es decir, esa financiación que es muy importante para explicar la emigración. ¿Para qué era necesario el contrato? Si con el pasaporte es suficiente. Claro, no te daban no conseguías el pasaporte si no tenías este contrato. Tú tenías que tener el trato, este trato cerrado ya con las personas de Montevideo que te llevaban allí, que eran los que ponían el barco. Entonces, sin esto y sin haberte hipotecado y haber dicho claramente en cuánto tiempo ibas a pagar esas 1.500 pesetas, en este caso es un año. Ese fue un tipo de migrante en esa época. Más adelante va a haber grandes propietarios de tierra que traen inmigrantes y le venden pedacitos de tierra a plazo. Es una colonización del país hecha por vía privada. Y eso fue muy importante. Los bisabuelos de mi madre vinieron así, de Italia. Los cordanos. Sí, vinieron a trabajar y fundaron una colonia. Huir de unas condiciones muy duras o aspirar a construirnos una vida mejor suelen ser los dos motores de la emigración. Como emigrante me fui a otras tierras. Lo cierto es que, bueno, ambos elementos se entrecruzan, ¿no? Pero sí que es cierto una cosa, es decir, hay que pensar que la gente que emigraba a América no podía ser la gente más pobre, no podía ser la gente más miserable, porque tener acceso a que te puedan financiar para el viaje, que es una cantidad exorbitante, está fuera del alcance de muchas personas, ¿no? Hay un balance, ¿no? entre una situación que efectivamente estaba empeorando en el País Vasco y por otra parte tenemos un país emergente, un país en el cual hay tierras disponibles, donde hay una economía que está en auge, donde hay necesidad y atractivos para que la gente vaya y pueda desarrollar su trabajo, su industria, no solamente campesinos, sino gente con oficios que van a las nuevas ciudades. Entonces, haciendo un balance entre ambos, pues vemos que para muchos de nosotros en aquel momento ir a América era una oportunidad factible y además muy atractiva. Y eso es un ejemplo de cómo esta familia decide endeudarse con una cantidad muy grande, porque efectivamente lo que ve o lo que interpreta es que yendo a América va a estar viviendo mejor que aquí. A pesar de tal convicción, no hay que olvidar que ese viaje de 2 meses hipotecaría la vida a miles de emigrantes. Es que comprometerse por unas cantidades tan grandes que se iban a pagar a posteriori y muchas veces no les tenía un poco pillados, es decir, no muchas veces se convertían en casi esclavos para poder trabajar, para poder pagar esto. Obviamente hay una casuística muy grande, ¿no? De hecho hay casos en los cuales vemos gente que prospera y casos en los que efectivamente pues, acaban en la indigencia. De hecho, los primeros euskaldechea que se quedan en América, en Estados Unidos, en Uruguay, Argentina, Cuba, tienen como objeto proteger a los emigrantes que justamente no han conseguido dar ese salto hacia la prosperidad, ¿no? Sí que ocurre. Y de hecho es una práctica que no es invento nuestro, se lleva aplicando desde Europa, desde épocas coloniales. De hecho, en Estados Unidos llamaban los esclavos bajo contrato. De hecho, ese tipo de prácticas las tenemos hoy en día también. O sea, mucha gente que llega de Sudamérica, de los países del este, hasta nosotros con contratos. Luego nos encontramos en la prensa con que trabajan prácticamente como esclavos durante mucho tiempo. Sí. No, efectivamente, digamos que en emigración hemos inventado poco, es decir, estamos repitiendo pautas que solamente la diferencia es que nosotros recibimos y antes enviábamos, ¿no? Así todo, aunque la gente era consciente de que había ese riesgo, no por ello dejaban de emigrar. Este señor pudo haber llegado por el año 43, más o menos. Exactamente en el año 42, sale de aquí. Salió de Guatemala para entrar en Guatepeor, porque el Uruguay estaba en una guerra que duró 10 años, con la capital sitiada. Sí, es un periodo
muy duro de la historia, se llamó la Guerra Grande. De tu abuelo no le llega a usted más historia de cómo salen de aquí, por qué embarcan, por qué escapan de aquí. Yo ni lo conocía a mi abuelo. Trabó relación sentimental con una joven que era descendiente de antiguos brasileros, tenía 4 o 5 mil cuadras en el campo. ¿Y a qué se dedicaba con todo ese campo? Ganadería y ovejas, y lanas. Hizo dinero, se hizo con unas tierras, tenía ganado. Sé que es un señor que le fue muy bien, que hizo mucha plata, porque cuando se murió tenía un panteón que está hasta el día de hoy en granito rojo y eso costaba mucho. O sea que la cosa le fue bien. Le fue bastante bien. Por lo menos era hábil para enamorar a chicas que tenían mucha plata. Que era otra forma de hacer la herencia un poco... Pero la verdad que él la cuidó y multiplicó. Y luego su padre, o sea, los hijos de su abuelo. Mi padre y los hermanos, cada cual le dio un pedazo de tierra. Unas 800, 900 hectáreas. Y allá hubo una crisis muy grande por 1929, 1930, cuando la gran crisis mundial. Y allí se desbarrancaron varios. Ese negro episodio obligó a muchos a volver a empezar de cero e impulsó otra corriente de emigración interna. Mi familia cuando arranca no tenían otra cosa que el trabajo y algún pedacito de tierra pequeño que habían comprado en Montevideo. ¿Y usted se le ha pegado a la tierra? Sí, yo sí. Nosotros vivimos en las afueras de la capital, allá le llamamos chacra. Durante algunos años estuvimos trabajando con mi compañera, íbamos directamente, vendíamos a la gente y eso, producíamos flores, teníamos un invernáculo de flores, alguna verdura, alguna otra cosa también, y algo de eso hay todavía. Y ahora estamos haciendo una escuela agraria, y tratando de impulsar una escuela agraria, porque la gente que trabaja en la tierra está en términos de edad bastante vieja. Los uruguayos no les gusta trabajar sobre todo en huerta, lo que ustedes llaman huerta. Y si seguimos así, la verdura vamos a importar de China en bolsita. Y hay un campo para trabajar en eso. Retomamos el viaje hacia las generaciones más antiguas de nuestros Mújica, los que hundían sus raíces en la tierra húmeda del Goierri guipuzcoano. Sabemos que Francisco Mújica, el bisabuelo de José Mújica, de nuestro protagonista de hoy, había emigrado en 1840, él era de Tolosa, su padre, sin embargo, Juan Bautista, es de Azpeitia, o sea que la familia en estas dos generaciones es viajera, pero es que además él, y vamos a buscar el hueco por aquí arriba, desde hacía 5 generaciones la familia procede de Astigarreta, y el primer Mújica que tenemos documentado es un Pascual Mújica, que vienen de Astigarreta, que es un barrio de Beasain. O sea que más o menos desde 1580 tenemos a Pascual Mújica en Astigarreta. Tenemos este caserío que es el caserío Mújica en Astigarreta original, es decir, estos Mújica salen de este caserío. José, ¿alguien de su familia le habló de esta posible procedencia de Guipúzcoa? No, de procedencias me llevaron a la vuelta el escudo de la familia, digo yo que será el escudo que tengo ahí en una foto,
Ahora veo que el escudo, se ve que los reyes no tenían otra forma de hacer plata que repartían escudo a diestro y siniestro. Porque hay por todos lados. Tiene usted una buena colección de apellidos vascos. No, todos estos apellidos vascos están en el Uruguay. Todo. Mujica, Yeregui, Azucena es una avenida famosa. Azpuru. Sí, existe. Arregui. Erauski. Todos los apellidos están. Lo que me queda claro de que es un apellido bastante común acá. Lo que está claro es que los Mujica se han movido mucho hasta llegar a Uruguay. Sin duda. Y a partir de ahí cuenta usted la historia. Y por lo visto se siguen moviendo. Hasta aquí llega nuestra aventura en compañía de José Mujica, un compañero de viaje de auténtico lujo. José Mujica, le quiero hacer entrega de este humilde regalo, una carpeta que incluye todos los documentos que hemos ido encontrando después de investigar en los archivos sobre sus antepasados, de aquellos bisabuelos que partieron hacia Uruguay y todos sus antecesores. Bueno, muchas gracias. Lo guardaré con mucho afecto. Gracias en nombre de todo el equipo por dedicarnos este trozo de tiempo tan valioso en este viaje suyo a Euskal Herria. Bueno, es un gusto y un placer comunicarme con el pueblo vasco a través de ustedes. Rastreamos ahora el barrio de Astigarreta en Beasain. Aquí se encuentra el solar del que procede la familia de José Mujica, porque en Astigarreta la familia Mujica habitó durante 6 generaciones varios de los caseríos que se dispersan por esta ladera. En un pañuelo hay música, aquí Goicoeche, abajo Lache, de Romanategui junto a él, pues, no se iban muy lejos de casa. Vivían todos muy juntos. Y llegamos por fin al caserío originario, donde hoy reside la anónima de este capítulo, una Mujica que podría ser familia de José. El caserío Mujica. O sea que de este caserío, aquí vivirían 4, 5, 6 generaciones las que fueran de Mujica, después pasan a Azpeitia, después pasan a Tolosa y después hay un bisabuelo que coge un barco y se va a Uruguay y da origen al protagonista de este capítulo nuestro, que es el expresidente de Uruguay, José Mujica, ¿no? Exactamente. Pues hecho, ¿el caserío está habitado? ¿Vive gente? Sí, vive un matrimonio, Pedro María Lustiza y su esposa se apellida, por cierto, Mujica. ¿Qué me dices? Sí. ¿No será pariente? No tenemos por qué pensar ni sí ni no, porque no se ha hecho la genealogía. Entonces podría ser. Es de un caserío que está de aquí a poco más de 1 kilómetro. Teniendo en cuenta que los Mujica tuvieron de caserío a caserío dando vueltas, ¿no? Podría perfectamente ser, no lo sé. Hasta que no se haga esa investigación, desde luego, no podemos decir que no son parientes. Exactamente. O sea, que se llama Rosario Mujica. Sí. Qué bueno. Hemen aita eta aitite bizi ziren hemen ja, baserri honetan. Bai, etorri ziren honea. Da zuek, Rosario, noiztik zauzi hemen biziken? Oita uste edan. Ondo intimi bertze hemen jaiota. Zu hemen jaiota, da zuia eskondu zinen, ez da? Hori da. Uruguaiko presidente horia etorri da hemendik bizita iken? Bai. Da? Ordu zer kontari ibil zinen hemen zuen artien? Bueno, zeko, bizkat, ematiba gehiena, biztimundu, on zangaretik amontzatze gambi egun. Men bintzat, makinai lan haitiko zalda partiela, lehen gana okinda, kosetxa bertan itetzala hori adorna, gana esetea guan joan. Gana kendu horrek makinak haitziko eta leku txarrak. Guztua gaitzen. Ikusten pixkia gambara eta ikusi. Bai, esan ditzen behar, harrituta gehitu zala gambare. Guztua, hiri. Garo, apasegarren izatiko gambare. Gustatu zaion? Gambara gustatu zaion? Bai, bea periodikon adiraz izan, hemengo gambarea guztut zaiola enkaragarri. Estando allí, ¿cómo no íbamos a subir a ver ese desván? Gustatu zaion? Bai, guztua, egi izan, begiaraki. Behar eta benekat zibilin ikuskaten.
Hau uste zaion, guztiakon hau. Bai, duda ere. Pascual Múgica es el primer Múgica que tenemos documentado hacia 1580 en este caserío. O sea que el caserío también puede ser de la misma época igual. Perfectamente. Además, lo demuestra, yo creo, estamos ante uno de los clásicos ensamblajes de los caseríos del siglo XVI. Esto es lo que queríamos oír, una fecha concreta. Por fin hemos pisado la tierra donde se hunden las raíces vascas del expresidente de Uruguay. Tierra guipuzcoana, por cierto. Aquí, en el barrio Astigarreta de Beasain, entre las paredes del caserío Múgica, vivieron los antepasados de José Múgica hace casi 500 años. Misión cumplida. Si son jóvenes, tienen tiempo el amor. Si son veteranos, den tiempo la amistad. Pierdan tiempo en cosas que no generan plata, pero que le dan ganas de vivir. Con esta certeza tan necesaria y que tan a menudo olvidamos, nos despedimos hoy. Nuestra nave volverá a navegar en una semana hacia donde nos lleven los apellidos de nuestro próximo protagonista. Euskal Herriko mendirik magikoenera egingo dugu bisita gaur. Kondairaz eta mitologiaz beretako erreinura, askorentzat lasaitasunaren tenplura. Txoko ikusgarri eta zoragarriak instalatuko ditugu, baina baita eremu arriskutsuak ere. Laino eta misterio artean ezagutuko dugu Mari Jainkosaren bizilekua. Bagoa Zamodoro gailurrera. Prest gaude bideari ekiteko. Mendizale asko bildu gara gaur ere. Hoi bezala, bakoitzak bere istorio eta bizipenak ekarri ditu. Ni 16 urtekaz etorri nintzen lagunekin akanpada egitera, baina ez nintzen gai izan igoteko, bertigoa daukateta. Eta gaur gogotsu nator, así que lortzen dut. Beldurrei aurre egin beharra dago, gauza berriak probatu. Esaterako, biologo lanari utzi eta artzain sartzea. Artzaiok ere, igual ditugu tresna berriak gure lan errezagoa egiteko. Aizte gara eta historia polibeteku kontateko gure kuntxurrunen inguruan. Historio unkigarriak entzungo ditugu, eta baita xelebrekeriarik araien.